Hola Sagitario, qué alegría y qué felicidad estar leyendo en este horóscopo semanal el día de hoy para ti. Vamos a hacer esta lectura, como siempre, agradeciéndoles porque al vernos apoyan nuestro refugio de gatitos y perritos y participan por premios. Bueno, hoy tu primer mensaje viene canalizado por el ángel del crono y te quiere decir lo siguiente: eres una persona con inteligencia superior y equilibrada. Mucha armonía en tu pareja va a haber en los próximos días, poder material y tus bienes están protegidos por el universo. Por eso quiero que ya mismo decretes: me encuentro protegido por el universo o protegida por el universo, porque cuando tú lo decretas, tú lo traes de ese plano material a este plano más, de ese plano espiritual a este plano material, y créeme que cosas maravillosas comienzan a suceder, ¿ok? Bueno, vamos a pasar ahora a tu lectura. Recuerda que es general. Si no resuena, libera al universo y ya no te compliques. Y bueno, si quieres algo privado y personalizado, puedes ir a mi primer comentario, a la descripción. Ahí están mis datos de contacto. Esta primera parte es general, luego vamos con economía y amor. La carta de las tres brujas hermanas es una carta que siempre nos habla acerca de la unidad, ¿sí? De cómo tiene que haber un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu para que las cosas realmente comiencen a fluir en nuestra vida. Cuando no tenemos unidad, cuando no tenemos coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, comienzan a haber como bloqueos en nuestra vida. Entonces uno a veces dice, bueno, ¿por qué si yo me esfuerzo pues las cosas no me fluyen? Pues amigo, porque tus acciones no están en coherencia con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que dices, ¿ok? Tu segundo mensaje viene canalizado por el ángel de la nieve y me dice: las señales están a tu alrededor. Entonces mira que es súper importante porque me dice que estás pidiendo oración, estás pidiendo respuestas, pero no mires alrededor esas respuestas. O sea, la respuesta no te va a llegar en un mensaje de WhatsApp, ni te va a aparecer un letrero neón frente a tu casa, pero sí tienes que prestar atención. Y me dice que viene un nuevo amanecer, ¿sí? Entonces, si haces coherencia, si prestas atención a las señales, tendrás una nueva oportunidad, una segunda oportunidad o una nueva oportunidad en una situación que has estado esperando mucho, ¿ok? Entonces, súper importante la coherencia, súper importante prestar atención a las señales en estos días que vienen y para poder tener un nuevo comienzo, un empezar de cero con algo, con alguien, con una situación, ¿ok? Bueno, pasamos a la parte de lo económico. Veamos antes de eso qué mensaje hay de parte de los arcángeles para ti. Y nos dice en este momento el arcángel Metatrón: hoy renueva energías. Te invito a renovar y aumentar tus energías, a reanimarte para continuar con tu maravillosa vida. Incluso en esta época de cambios y alineaciones energéticas puedo asistirte para que tu ser se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada, ¿ok? Es súper importante. Ahora veamos números de la suerte para ti en la economía. Recuerda suscribirte. Cuando cumplamos 50,000 suscriptores en YouTube vamos a sortear otras 2 lecturas privadas, así que ayúdanos compartiendo e invitando amigos. Número de la suerte: el 3, el 27 y el 20. Veamos qué se viene para ustedes en estos días, ¿ok? Bueno, me dice: no te desanimes, no te desanimes. Sé que algunos de ustedes tienen, o han iniciado trabajos, o han iniciado estudios o emprendimientos y están como un poco desesperados porque al parecer no ven los resultados en el tiempo en el que quisieran verlos. Pero te está diciendo en este momento: por favor, no te desanimes. Continúa con tu ritmo constante, continúa dando lo mejor, dándolo todo, porque de verdad que muy pronto vas a llegar a ese objetivo.
Me dice que hay una situación que desde el plano energético se está equilibrando para que las cosas se resuelvan a tu favor en el plano económico. Que hay como, no sé, yo siento que en algún punto hubo algo injusto con una parte económica tuya. No sé si es que te hicieron trabajar y no te pagaron, no te quedaron debiendo un dinero o te han puesto como muchas trabas para recuperar lo que es tuyo. Pero el universo me dice que no te preocupes, que hay algo que energéticamente se está balanceando para que se haga justicia a tu favor. Me dice que sería bueno que te asesores legalmente para ello o que recibas o escuches un consejo de alguien con experiencia, porque sí siento que algo se puede recuperar. Entonces esos dos mensajes, ¿no? Constancia, seguir adelante y algo que se está equilibrando y asesorarnos para ello. Bueno, vamos a pasar al plano de lo sentimental. Recuerden que esta es una lectura general. Si ustedes ya quieren separar conexiones y solteros, pueden ir al especial amor. Bueno, iniciales importantes: la G, la C, la Q, la M o W. Sí, déjamelo como una M. Y recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes: Cáncer, Tauro, Sagitario. Si ambos son Sagitarios, pueden guiarse por su ascendente o su signo en Venus. Di el nombre de esa persona especial en la mente si tienes a alguien. Vas a estar recibiendo un mensaje, un regalo o una sorpresa súper bonita, súper importante en los próximos días de parte de alguien que te importa muchísimo. Yo te aconsejo de todo corazón que le recibas con la mejor actitud, con la mejor disposición. ¿Por qué? Porque de verdad que siento que esta persona lo está haciendo con todo su corazón y que honestamente pues no lo está haciendo como de una mala manera. Bueno, entonces de verdad espero con todo mi corazón que como que te abras a la oportunidad. Sabes que este 5 me habla de que algunos de ustedes están como peleados o disgustados con alguien, y esa persona está venciendo todo su orgullo para poderse comunicar contigo, para enviarte un regalo. Así que tómalo básicamente como si fuera un son de paz, un presente de negociación de alto al fuego. Entonces tómalo. Mira que yo veo que si hay distanciamiento, esto ha hecho madurar a esa persona respecto a su responsabilidad afectiva. Y esto me parece que es una decisión acertada. Sí, fue una decisión acertada quizá mostrar que ciertas cosas no te estaban gustando. Sí, puede ser que esto esté pasando, haya pasado o vaya a pasar. Que tú te canses, haya una discusión y eso le sirva a esta persona para reflexionar, para madurar. Recuerden que ese 9 de oros está muy relacionado con eso, ¿no? Con el proceso de maduración. Y esto me habla que incluso luego de este periodo de separación y de análisis y de introspección que cada una de las personas de la pareja va a hacer, se podría estar dando incluso de manera pronta un matrimonio o irse a vivir juntos. ¿Por qué? Porque ya es el tiempo de sentar cabeza. Es el tiempo de dejar de jugar a las ilusiones, de dejar de estar inestables y de más bien pensar si realmente queremos construir eso a futuro, pues hacer que las cosas pasen, ¿sí? Entonces me parece que hay que aceptar esa ofrenda de paz, hablar realmente sobre lo que se ha aprendido en este tiempo de separación y dar un salto de fe, me dice la carta del loco. Arriesgarnos a creer, a avanzar, a creer. Yo siento que quizá esta persona antes actuó de una manera muy madura, muy infantil, muy adolescente, muy inestable. Siento que uno de los problemas era como la falta de continuidad en el compromiso, ¿sí?
como que algunos días notabas que esta persona realmente sí se comprometía, pero otros días no. Veo que el tiempo y la indiferencia le están ayudando. El oráculo de ángeles te dice hoy, la naturaleza es tu consejera, ¿ok? Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente y si no le conoces, quiero que vayas al video de Géminis. Ahí encontrarás un mensaje importantísimo para ti. De ambos, toma lo que te resuena. Recuerda seguirnos en YouTube, suscribirte, activar la campanita, darnos like y dejarnos un comentario. Seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok porque por allá también les dejo mensajes lindos. Bueno, bendiciones.